Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del episodio. Por primera vez me toca a mí el último segmento, así que gracias si se han quedado escuchándonos hasta este momento. Y bueno, yo les traigo un tema interesante, bastante interesante, ¿no? Es cómo un cefalópodo, vamos a ver qué es un cefalópodo, ha pasado una prueba cognitiva que está elaborada para niños humanos. Pero antes de hablar sobre este tema, quiero recordarles que si no estás suscrito, tienes que suscribirte ya mismo. Que si estás viendo este video en YouTube, tienes que dejarnos un me gusta y sería de mucha ayuda si puedes compartir el video, si es que no puedes hacer lo que debas hacer aquí en este código YAPE que aparece constantemente en la pantalla. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las sepias y esta habilidad, ¿no? Este test que han pasado, diría yo, mucho mejor que muchos humanos, y me incluyo. De verdad que, no, te lo juro, después de informarme, de leer, dije, quedé así sintiéndome súper mal. Dije, bueno, Aisa, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mira, lo que pasa es de que las sepias son una especie, es un grupo de especies de cefalópodos. Que, bueno, los cefalópodos son un grupo de invertebrados marinos, incluye a los pulpos, los calamares y a las sepias. Entonces, una sepia es una especie, una mezcla de entre calamar y pulpo, ¿sí? Bien simpático con los típicos tentáculos hacia la parte frontal, ¿no? Y el test al que han sido sometidos en laboratorios se conoce como la prueba del malvavisco de Stanford o la prueba del marshmallow. Esta es una prueba de gratificación retrasada que fue realizada a finales de los años 60 e inicios de los años 70 en la Universidad de Stanford por el profesor de aquel entonces de esa universidad, el psicólogo Walter Mischel, ¿no? Entonces, en esta prueba lo que hacían era dejar en una habitación a un niño sentado frente a un malvavisco, a un marshmallow, por un periodo de 15 minutos. Si al regresar no se había comido el bocado que estaba ahí, demasiado tentador para un niño y para mí, lo voy a confesar, recibía una recompensación inicial. Ya no un solo bocado, sino dos bocados. El malvavisco es el nombre genérico, pero también se puede usar una galleta, un pretzel, un waffle, etc. ¿Sí? Entonces, de en eso va la prueba. Y las sepias han pasado esta prueba. Las sepias ha sido sometida, 6 sepias han sido sometidas a este test y lo han pasado de verdad que con notas muy, muy altas. Entonces, lo que mide este test, como les decía, es el autocontrol. ¿Qué cosa es el autocontrol? Ya que veníamos hablando del celibato en el episodio anterior. El autocontrol es una habilidad para poder pasar, ¿sí?, de una gratificación inmediata a favor de una gratificación mucho mayor o mejor, ¿no? Que puede ocurrir luego de un tiempo, que pueden ser minutos, que pueden ser días, que pueden ser horas, que pueden ser meses, que pueden ser años, ¿no? En humanos, esta habilidad está bastante relacionada con el desarrollo cognitivo, con el desenvolvimiento cognitivo, pero no somos exclusivos de una habilidad cognitiva o una adaptación cognitiva como esta, ya que se ha observado también en otros grupos de animales, como en otros primates, como en los chimpancés, ¿no? Recientemente, en un estudio con chimpancés, se ha demostrado que hay una relación entre la capacidad de postergar una recompensa y cómo es que desarrollan 13 tareas cognitivas. Bastante interesante. También se ha podido identificar y estudiar en aves como los cuervos o como los loros, ¿no? ¿A qué se le atribuye esa habilidad, no? ¿Cuáles son los factores? Eh, esta habilidad está influenciada tanto por factores biológicos, por características biológicas, como también por factores socioecológicos. Por ejemplo, una característica biológica es que um, podría ser, ¿no?, que especies animales más grandes Ujú. pueden, pueden pasar más tiempo sin de repente consumir su presa porque su gasto de energía es menor y el almacenamiento de energía también es menor, a comparación de especies más pequeñas que sí necesitan estar constantemente alimentándose, ¿no? Como un cuy, por ejemplo. Un cuy tú no le vas a pedir que se aguante 2 horas sin comer porque el pobre animalito se muere. Entonces, ahí ese es un factor biológico, ¿no? Netamente biológico. Después hay otros factores socioecológicos, ¿no?, que varían mucho de acuerdo al tipo de especie, qué tan sociable sea una especie, ¿no? Por ejemplo, hay muchas especies que tienen dificultad para obtener, para obtener comida, ¿no? Entonces pasan mucho tiempo esperando el momento adecuado para saltar sobre una presa porque de repente tienen solo una oportunidad, ¿no?, de salir del camuflaje, de mostrarse, etcétera. Entonces, está relacionada, es bastante interesante porque está relacionada con la capacidad de planificación a futuro. Y eso no es algo nada más sencillo o que podemos dar por sentado, sino que las bases cognitivas de esta capacidad son bastante profundas y bastante interesantes. El hecho de determinar, analizar si una decisión que vas a tomar
puede ser postergada, ya que en el futuro tu recompensa va a ser mayor, no es cosa sencilla, ¿no? Y no es algo que aparezca de la noche a la mañana en humanos, ¿no? Es algo que va de la mano con nuestro desarrollo cognitivo, con nuestro crecimiento, ¿no? Etcétera. A un niño... Ahora parece que lo que mencionas también es, o sea, no sé, podría extrapolarse a esta capacidad de ahorro Sí, de la cual incluso muchos adultos carecen, ¿no? Sí, sí. por supuesto, ¿no? Y por decir algo así, ya que es súper difícil ahorrar, pero también puede pasar por cosas súper básicas, porque yo les decía que me sentía un poco mal con este tipo de información, porque la verdad es que si a mí me pones algo que me gusta ahí adelante, como un chocolate o algo así, no pasa ni 3 minutos y ya me lo comí. Entonces, no pienso en el futuro, y en realidad es algo que está bastante marcado en mi vida, ¿no? Yo tengo muy poca capacidad de planificación a futuro y me pongo muy ansiosa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es algo sencillo, no es algo que digamos que todos lo tenemos, porque ya es una característica cognitiva, todos los humanos lo tenemos, ¿no? Es algo que requiere de práctica y de entrenamiento. ¿Sabes qué? Justo ahora que lo mencionas, recuerdo una anécdota de cuando tenía, creo que 10 años o 9 años. ¿Ya? O sea, en ese tiempo, no sé si se acordarán ustedes, existía un juguete que se llamaba Blade Blade. Ya. Sí, que jalabas y salía disparado como un trompo. La cosa es que yo estuve guardando mi dinero por 2 meses, porque creo que me daban como 50 céntimos en ese tiempo a la salida del colegio, entonces cada día estaba guardando. Igual yo nunca era como de comprarme nada, porque yo nunca he sido como de las personas que a veces, incluso ahora muchos, ¿no? Es como que pasan afuera de una pollería y dicen, qué rico olor a pollito, quisiera entrar y comprarme uno, y muchas personas entran y se comen uno, ¿no? En ese momento. Pero siento que yo, o sea, en mí no se despiertan ese tipo de deseos, o sea, entonces, y cuando era niño tampoco, no es como que se me despertaba el tipo de deseo cuando olía a comida, o sea, todo el mundo se compraba cosas a la salida del colegio, pero yo lo único que le daba igual y es como que me guardaba el dinero, entonces siento que ese tipo de, Ajá, de deseos no tan intensos ajá. eh, hacían que fuese mucho más fácil para mí ahorrar, tal vez guardar esos 50 céntimos y ahorrar durante un cierto tiempo y al final me compré uno de estos Blades que estaban como, creo que entre 40 o 50 soles, porque me parecía alucinante. Yo no quería la vaina de 8 soles que vendían afuera, no, yo quería uno caro Sí, porque, mira, qué porque tenía interesante. chispita y era de metal y toda la vaina. Pero bueno, De hecho, no hay niños que tienen una mayor predisposición para el ahorro, otros no, porque claro, como les había dicho hace un momento, estas habilidades no solo tienen un factor cognitivo o psicológico detrás, sino que también un factor biológico bastante marcado. Dime, Víctor. Esta es la prueba del malvavisco, para salir un poquito del tema. Ya ha sido puesta bajo la lupa, me parece que hace 2 años. Sí, Sí, hace 2 años, de porque hecho, el 2020 no lo cuento. Eh, existió, no existió. no existió. Eh, este, pusieron a prueba la prueba del malvavisco y se dieron cuenta era de una que réplica de la prueba. sí, es una réplica, Ujú, y se dieron cuenta de que el nivel económico, socioeconómico del niño jugaba también un rol. Sí, ujú. Si tú tenías un niño de dinero o que venía de una familia donde habían recursos, No podía haber, importaba el malvavisco. podía haber Bueno, un poco de fuerza de voluntad con respecto a comerse el malvavisco. Pero si tú lo ponías a un niño de pocos recursos económicos, el niño se lo iba a comer mucho más rápido y a veces no era capaz de retrasar la satisfacción, la gratificación. ¿sabes? Y, es, y Eh, esto, para terminar la idea, dale, dale. se supone de que es porque una persona con recursos sabe de que eventualmente va a tener acceso a un malvavisco o algo así, o un dulce, mientras que un niño al que no tiene recursos sabe de que la oportunidad que tiene es esa, porque probablemente no voy a poder comerse un dulce después de mucho luego. tiempo. Sí. Ajá. Adrián, perdóname. Sí, yo recuerdo haber leído lo que mencionas, sin embargo, yo también tenía una explicación alterna en el sentido contrario, ¿no? O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, sé que mi caso pues no es ley, pero a lo que voy es que yo no he sido como de altos recursos económicos, ¿no? Entonces, o sea, en mí no se aplica tanto, creo. Claro, no, es que hay diversos factores, o sea, no Sí, es hay dos solo una factores. cosa el que determina tu conducta, ¿no? O tu cognición, sino es el resultado de una serie de factores de todo tipo. Ah, ya. Yo lo había relacionado de la siguiente manera, ¿no? Digamos, no me como la galleta ahora porque después me van a dar dos, ¿no? Entonces, digamos, en mi mente está el hecho de que
yo no me como la galleta ahora o no gasto, digamos, todo mi dinero ahora, porque yo no sé si es que dentro de un mes voy a tener dinero, o no sé si es que dentro de un mes voy a tener galletas para comer. Entonces, en mi mente Ujú. está como mejor racionalizo, mejor gasto lo menor que pueda ahora para saber si es que dentro de un mes voy a tener esa capacidad, ¿no? Y dentro de un mes no voy a, Ahora, digamos que, también se aplica a otras cosas. Por ejemplo, te comes la hamburguesa con mucha grasa ahorita y pospones bajar de peso después. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo bastante común. mm, Como que no, ¿qué quieres más? ¿La hamburguesa ahorita o mantener la salud en el largo plazo? Y es Sí, difícil, es súper difícil. así. sí. Sí. Bueno, Isa, ya Eh, continúa, continúa. sí, no, para pasar ya de a qué va el estudio, creo que es importante que podamos hablar de cognición. ¿Qué es cognición? ¿Qué cognición hay? Les pregunto a ustedes. Lo que pasa es que siempre hablamos de repente de forma muy ligera y tomamos el término cognitivo y básicamente lo relacionamos con inteligencia, pero no es así, ¿no? De hecho, la cognición es la capacidad que tiene cualquier organismo vivo para poder procesar la información. Esta información es la que nosotros recibimos a través de las percepciones sensoriales, a través de la experiencia, ¿no? A partir también de características subjetivas que determinan o permiten que podamos valorar esa información, ¿no? Entonces, hay mucho aquí sobre condicionamiento y aprendizaje, como vamos a ver en un momento. Lo que han hecho estos investigadores es trabajar con 6 sepias a las que previamente habían entrenado, ¿sí? Para que ellas puedan determinar sus decisiones. O sea, eran sepias de que ya previamente habían sido entrenadas. O sea, no es que agarraron una sepia del fondo del mar y dijeron, a ver, vamos a someter el examen. ¿No? Primero les enseñaron, ¿no? Y la fase ya del estudio, ¿sí? Del test del malvavisco consistía en colocar a una sepia dentro de un tanque con agua y en ese tanque hay 2 compartimientos, ¿no? 2 habitaciones obviamente separadas por paredes transparentes, todo el tanque transparente. Entonces, en estas 2 cámaras, en una de ellas había un trozo de camarón, ¿no? O sea, un trozo muerto de camarón, ¿no? Un trozo de camarón, con una señal de un círculo, la figura de un círculo. Y en la otra cámara, frente a la sepia, ponían un langostino, un camarón vivo, ¿no? Que es la preferencia de este animal, de este invertebrado, y el símbolo delante de esta cámara era un triángulo. Entonces las sepias relacionaban el triángulo con la esfera y el círculo con una gratificación, una recompensa inmediata. Entonces, si ellos iban por la recompensa inmediata, inmediatamente el otro era retirado. Entonces, las sepias esperaban un tiempo que variaba de entre 10 y 130 segundos y decidían pues esperar e ir por lo que les gustaba más, que era el camarón vivo, ¿no? El camarón vivo. También había un grupo control, obviamente, en el cual el símbolo ya no era ni un círculo ni un triángulo, sino más bien un camarón vivo con un cuadrado. Y el cuadrado ya ellas habían aprendido que significaba un tiempo infinito, ¿no? O sea, que nunca Wow. va a abrir, ¿no? Así de que, como para determinar si es que realmente va lo que van es por la presa muerta o si realmente les gusta pues el camarón vivo, ¿no? Y en este caso el grupo control no tenía ningún reparo en ir pues por el camarón muerto, por el trozo de carne, porque sabían que el otro jamás se iba a abrir. Entonces realmente es que sí esperaban, eh, así se autocontrolaba para esperar por su comida favorita. Entonces ahora uno puede decir, ya, eso es condicionamiento, sí, pero también hay que tener en cuenta que si bien condicionamiento no es igual a aprendizaje, el condicionamiento es parte del aprendizaje. Todos de alguna forma u otra estamos condicionados para aprender desde que somos chiquitos por una recompensa, por los 50 céntimos que le daban al final del día a Adrián por ir al colegio, ¿no? Para que no te castiguen, para que puedas ir de vacaciones, por un regalo. Ya cuando vas creciendo, para sacar buenas notas, para ingresar a la universidad, para obtener un título, para tener un mejor trabajo, etcétera. O sea, siempre hay una condición frente a nosotros que nos predispone para el aprendizaje. Entonces, este es el caso de las sepias que a mí me parece bastante interesante. Ahora la pregunta es, ¿por qué las sepias desarrollan esta habilidad? ¿No? O sea, ¿qué factores socioecológicos o biológicos están detrás de esto? No se sabe todavía a ciencia cierta, pero una de las razones que podría explicar este comportamiento, esta conducta, es de que las sepias pasan mucho tiempo camufladas esperando a sus sepias, ¿no? A sus sepias, perdón, a sus presas. Entonces, ya están como que predispuestas biológicamente para saltar sobre la presa en el momento que es más indicado para ellas, y no sobre cualquiera, sino que planifican a futuro qué presa podría convenirles más, sobre todo porque las sepias tienen una excelente capacidad para recordar experiencias previas. Entonces ellos vinculan un espacio
determinado ya con la aparición de comida o no. Entonces, para ir a buscar la comida también saben a qué lugares ir, ¿no? Por la frecuencia de presas que pueden encontrar. Bastante interesantes, ¿no? Ya los cefalópodos siempre nos sorprenden y no son las únicas especies de estos tipos de invertebrados que muestran este tipo de competencias y habilidades, ¿no? Los pulpos, los calamares. Los pulpos, sí. Son animales que usualmente nosotros decimos inteligentes, yo diría con altas capacidades cognitivas, y de los cuales todavía tenemos muchísimo que seguir aprendiendo. Entonces, no sé, a ver, cuéntenos ustedes, ¿pasarían la prueba mejor que la sepia o serían como... No me dejen sola, por favor, no sean malos. Hace años quizás no pasaba esa prueba, ahora creo que ya. Sí, conforme ya uno vaya haciéndose más adulto, se vaya... si no la cuentas. Yo creo que la pasaba desde niño, pero bueno. Sí. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el tema. Me gustaría saber qué piensan, si les ha gustado o no. No he salido de mi zona de confort todavía. Adrián y Víctor lo están haciendo semana a semana de forma con mucha gracia y de excelente manera, que ya me tocará. Y nada, eso es todo. Gracias.